Me llamo Ingrid Fairbanks Webb y tengo 34 años. Hace 4 años, la noche antes del Día de la Madre, descubrí que me habían borrado de mi propia familia, me habían eliminado de nuestro grupo de WhatsApp como a una extraña, como a alguien que nunca perteneció. El mensaje de mi madre a mis hermanos fue clarísimo: todos mis hijos son exitosos, excepto Ingrid. Ella eligió ser una humilde maestra. Ya no la veo como mi hija. No grité. No la llamé llorando. Simplemente desaparecí como ella quería. Lo que mi madre no sabía era que 4 años después, yo estaría en un escenario frente a 500 personas con el gobernador de Virginia estrechándome la mano, y ella estaría sentada entre el público, sin invitación, esperando un momento de protagonismo que nunca llegaría. Antes de contarles lo que sucedió después, por favor, tómense un momento para darle me gusta y suscribirse, pero solo si esta historia realmente les llega al corazón. ¿Desde dónde están viendo esto ahora mismo? ¿Y qué hora es donde se encuentran? Permítanme comenzar desde el principio. Una noche me di cuenta de que había perdido la familia que creía tener y comencé a construir la que realmente merecía. Al crecer, la familia Fairbanks era lo que la gente de nuestro suburbio de Virginia llamaba la familia perfecta. Mi madre, Margaret Fairbanks, se jubiló de su puesto como gerente regional de un banco a los 55 años, no porque necesitara descansar, sino porque finalmente había conseguido su lugar en el Westbrook Country Club. Solo la membresía costaba más que mi salario anual. Usaba sus pañuelos Hermès como una armadura, siempre envueltos solo. Así que por encima de sus hombros, siempre en tonos apagados que susurraban dinero viejo, aunque nuestro dinero apenas tenía una generación de antigüedad. Mi hermana Victoria era la joya de la corona. 38 años, cirujana plástica en Richmond con una clientela que incluía presentadores de noticias locales y esposas de políticos. Publicaba fotos de su Rolex Date descansando casualmente sobre mesas de restaurantes, sus uñas perfectamente manicuradas envueltas alrededor de copas de champán en galas benéficas. Cada día de Acción de Gracias, nos ponía al día sobre su último trabajo sutil como si. No podía ver la tensión alrededor de sus ojos, los labios que parecían más carnosos con cada año que pasaba. Luego estaba Bradley, de 40 años, abogado corporativo en Washington, D.C., que conducía un Mercedes G-Wagen que se aseguraba de estacionar en el lugar más visible en cada reunión familiar. Tenía una esposa llamada Caroline que coleccionaba bolsos de diseñador como algunos coleccionan sellos, metódicamente, obsesivamente, siempre en busca de la próxima edición limitada. Y luego estaba yo, Ingrid, la más joven, la que no encajaba del todo en el molde familiar. Yo era maestra de 4º grado en la escuela primaria Maple Creek, una pequeña escuela enclavada en las onduladas tierras de cultivo a unos 145 kilómetros de la impecable casa de estilo colonial de mi madre. Mi Honda Civic tenía 12 años. Mi apartamento cabría dentro del vestidor de Victoria. Pero esto es lo que nadie mencionaba en esos almuerzos del club de campo. Mi madre tenía 2 hijos exitosos, un médico y un abogado. No 3. Jamás. No elegí la enseñanza porque no supiera hacer otra cosa. Cuando me gradué de la escuela secundaria. En la escuela, tenía un promedio de 4.1 y una beca completa para estudiar medicina en la UBA. El mismo camino que Victoria había tomado una década antes. Mi madre ya había pedido la calcomanía de futura doctora para su auto. Se lo había contado a todas sus amigas en el club. La historia estaba establecida. Pero yo había pasado ese verano como voluntaria en un campamento de alfabetización para niños desfavorecidos de nuestro condado. Había un niño, Marcus Jr., de 8 años, que no podía leer más allá del nivel de 1er grado, y le habían dicho toda su vida que era lento. Para agosto, ya devoraba libros de capítulos. El día que terminó La telaraña de Charlotte por su cuenta, me abrazó tan fuerte que pensé que se me romperían las costillas. En ese momento lo supe. Llamé a mi madre esa noche para decirle que rechazaba la beca de premedicina. Iba a estudiar educación en su lugar. Quería ser maestra de primaria. El silencio al otro lado de la línea duró 17 segundos. Los conté. Estás tirando tu vida por la borda, dijo finalmente. ¿Por qué? ¿Por un sueldo del gobierno y unos hijos desagradecidos? No vino a mi graduación universitaria. Dijo que tenía un compromiso,
una fiesta en el jardín del club ese mismo fin de semana. Victoria me envió una tarjeta con un cheque de $50 y una nota que decía: «Buena suerte con tu pequeña carrera». Cobré el cheque. Necesitaba comprar comida, pero nunca olvidé el mensaje que se escondía tras esas palabras. Elegiste mal. Elegiste menos. Y nunca te dejaremos olvidarlo. Yo no elegí ser pobre. Elegí tener sentido. Para mi madre, esas dos cosas eran exactamente lo mismo. La exclusión no. Sucedió todo a la vez. Se coló lentamente, como moho en los rincones de una habitación que nadie se molestó en limpiar. Día de Acción de Gracias de 2019. Llegué a casa de mi madre con una cazuela de batata casera. Su receta favorita, la que solía hacer la abuela Ruth. Cuando entré al comedor, encontré mi tarjeta de lugar en la pequeña mesa plegable en la esquina. La que estaba puesta para los hijastros de Victoria y el sobrino pequeño de Bradley. «Oh, cariño, nos acabamos de quedar sin espacio en la mesa principal», dijo mi madre, ajustándose los pendientes de perlas. «No te importa, ¿verdad? Eres tan buena con los niños». Tenía 30 años. La Navidad de ese año fue peor. Había pasado 3 semanas tejiendo para mi madre una bufanda de cachemir en su tono favorito de gris paloma. Cuando la abrió, la alzó, sonrió levemente y dijo: «¿Qué hecha a mano?». Luego se giró hacia Victoria, que le había regalado un bolso de mano Chanel, y pasó los siguientes 20 minutos hablando maravillas de las costuras, los herrajes, la artesanía. Mi bufanda acabó en el armario de los abrigos. La encontré allí 2 meses después, todavía envuelta en papel de seda, con las etiquetas que había quitado cuidadosamente metidas de nuevo dentro. Pero el golpe final llegó el día de su cumpleaños a principios de 2020. La llamé para preguntar a qué hora era la cena. «Oh, Ingrid», dijo, con la voz cargada de un arrepentimiento fingido. El restaurante solo tenía 6 plazas disponibles. Tu padre, Bradley, y Caroline, Victoria y su acompañante. Lo entiendes, ¿verdad? La familia es lo primero. 6 plazas. Y de alguna manera yo no era lo suficientemente familiar como para ocupar una de ellas. Pero todo. Eso, la mesa plegable, la bufanda olvidada, el restaurante que no tenía sitio, nada me preparó para lo que vino después. La única persona de mi familia que todavía me trataba como si existiera era mi prima Rachel. Tenía 24 años entonces. La hija de mi tía Patricia, 8 años menor que yo, recién salida de la universidad y trabajando en su primer empleo de marketing en Charlottesville. Éramos muy unidas desde que era niña. Yo solía cuidarla los fines de semana, llevarla a la biblioteca, ayudarla con los deberes cuando sus padres estaban demasiado ocupados peleando. Rachel era el tipo de persona que se daba cuenta cuando estabas sufriendo, incluso cuando intentabas ocultarlo. La noche anterior al Día de la Madre de 2020, mi teléfono sonó a las 11:47 de la noche. El nombre de Rachel iluminó la pantalla. Cuando contesté, su voz temblaba. «Ingrid, necesito decirte algo. Simplemente. No sabía si debía, pero mereces saberlo». Se me revolvió el estómago. «¿Qué pasó?». «Revisa tu WhatsApp. El grupo familiar». Abrí la aplicación, me desplacé hasta Cena Familiar Fairbanks, el grupo. Mi madre lo había creado hace 3 años para coordinar las vacaciones. Yo ya no estaba. «Rachel, no sé qué te eliminaron. Tu madre le pidió a Victoria que lo hiciera la semana pasada, pero recién lo hizo esta noche». La voz de Rachel se quebró. «Ingrid, lo siento mucho. Hice capturas de pantalla de todo. Te las envío ahora». Mi teléfono vibró. Una imagen, luego otra. Me quedé mirando la pantalla, las palabras de mi madre congeladas en tinta digital. Y algo dentro de mí se quedó muy, muy en silencio. «¿Por qué me dices esto?», susurró. «Porque eres mi familia», dijo Rachel. «Aunque hayan decidido que no eres la suya». Guardé esas capturas de pantalla en una carpeta que titulé Prueba. No sabía entonces que las necesitaría.
Solo sabía que no podía dejar que esas palabras desaparecieran. Leí esa captura de pantalla 47 veces esa noche. No porque no entendiera las palabras. Las entendía perfectamente. Las leí una y otra vez porque alguna parte de mí seguía buscando un resquicio, una frase que pudiera significar algo diferente, un contexto que podría haber suavizado el golpe. No había ninguno. El mensaje era de mi madre, publicado en el grupo familiar a las 8:32 de la tarde. Recordatorio: cena del Día de la Madre en el Jefferson a las 7 de la tarde en punto. Todos mis hijos estarán allí. Todos mis hijos exitosos. Ingrid eligió ser una maestra de bajo rango. Ya no la veo como mi hija. Por favor, no menciones su nombre mañana. Debajo, Victoria había respondido con un emoji de corazón. Solo un corazón. Sin protestar. Sin dudar. La respuesta de Bradley. Entendido. Mamá. 2 palabras. Eso es todo. Valía la pena para mi hermano. 2 palabras y obediencia total. Me senté al borde de mi cama en mi pequeño estudio, con el teléfono apretado entre mis manos. Y no lloré. Quería hacerlo. Quería derrumbarme, gritar en una almohada, llamar a mi madre y exigirle una explicación. ¿Pero qué cambiaría eso? Ella había tomado su decisión. Se la había anunciado a la familia como un comunicado de prensa. Ingrid ya no es uno de nosotros, y todos estaban de acuerdo. Me quedé despierta hasta las 2 de la madrugada, mirando esos mensajes, leyéndolos. Marcas de tiempo, notando que ni una sola persona, ni mi padre, ni mi tía, ni nadie, se había opuesto. Rachel fue la única que pensó en advertirme. Al amanecer, tomé mi propia decisión. Si mi madre quería que me fuera, me iría completamente en mis propios términos. Pero no olvidaría y no borraría esas capturas de pantalla. Algunos recibos se guardan para siempre. La mañana del Día de la Madre, me desperté en silencio. Ni llamadas, ni mensajes, ni un incómodo "te extrañamos, ojalá pudieras venir desde Victoria". Nada. Por primera vez en 30 años, no le envié flores a mi madre. No la llamé para desearle un feliz día. No conduje 145 kilómetros para sentarme en una mesa de la esquina mientras ella fingía que no existía. Me preparé un café. Corregí exámenes. Salí a caminar junto al arroyo detrás de mi complejo de apartamentos y observé cómo el agua captaba la luz de la mañana. Y pensé en mis opciones. Podría llamarla, confrontarla, exigirle saber por qué había dicho esas cosas, por qué me había excluido, por qué ser maestra. Me hizo indigna de su amor. Podría hacer una captura de pantalla de su mensaje y publicarla en línea. Que el mundo vea qué clase de madre cría a un médico, un abogado y a una hija a la que luego abandona. Podría presentarme en el Jefferson sin invitación, armar un escándalo, obligarlos a reconocer mi existencia. ¿Pero qué lograría con todo eso? Mi madre había tomado su decisión. Había elegido el estatus por encima de su propia hija. Había elegido la opinión de las mujeres en un club de campo por encima de la hija que la había amado durante 3 décadas. Sí. Ella quería que desapareciera, y yo le daría exactamente lo que pedía. Pero no porque lo exigiera, sino porque yo lo elegí. Bloqueé su número esa tarde, luego el de Victoria, luego el de Bradley. Borré Instagram para no tener que ver sus fotos familiares cuidadosamente seleccionadas. No sabía entonces que mi silencio duraría 4 años. No sabía que esos 4 años lo cambiarían todo. Todo lo que sabía en ese momento de silencio era esto: no rogaría ser amada por personas que me veían como una mancha en su reputación. Su reputación. El mundo seguía girando y la familia Fairbanks seguía fingiendo que yo nunca formé parte de él. 6 meses después de aquel Día de la Madre, Rachel me llamó con una noticia que no le había pedido. Las fotos de Acción de Gracias ya están aquí, dijo en voz baja. Victoria las publicó hace 1 hora. Me dije a mí misma que no las miraría. Aguanté 3 horas. La imagen mostraba a mi madre al frente de su mesa de comedor formal, flanqueada por Victoria y Bradley, con sus parejas perfectamente dispuestas detrás de ellos.
Las copas de cristal reflejaban la luz. Un enorme pavó brillaba en el centro. El pie de foto decía, agradecido por mi increíble familia. Mamá, nos criaste bien. 3 personas, no 4. Mi silla ni siquiera estaba vacía. Simplemente la habían reorganizado como si la mesa siempre hubiera estado puesta para 6 en lugar de 8. Para Navidad, dejé de torturarme con las redes sociales. Pero Rachel seguía llamando. Tu madre le cuenta a todo el mundo que estás haciendo trabajo voluntario en África. Dijo, algún tipo de organización educativa sin ánimo de lucro. Muy prestigiosa. No puedo volver a casa. Porque estás cambiando vidas en el extranjero. Me reí. De esa amarga risa que te raspa la garganta. Está mintiendo para encubrir que me desheredó. Está mintiendo para que nadie le pregunte y así no tenga que admitir que echó a su propia hija por ser maestra. Rachel hizo una pausa. Ingrid, le dijo a la señora Patterson en el club que estabas nominada para un premio internacional de enseñanza en Kenia. No había salido de Virginia en 3 años. Fue entonces cuando lo entendí. Mi madre no me odiaba. Odiaba lo que la existencia dijo sobre ella. Así que había inventado una versión de mí de la que podía presumir. Una heroína humanitaria, convenientemente inalcanzable. El verdadero yo, el que daba clases de 4º grado a 90 metros de distancia. Yo ya era un fantasma. Conocí a Marcus Webb un martes de octubre, rodeada de calabazas y niños de 9 años riendo. Su granja, Webb Family Organics, era una leyenda local. 50 acres de colinas onduladas, verduras tradicionales, un pequeño huerto donde las familias venían cada otoño a recoger manzanas y tomar fotos con el granero rojo de fondo. Llevé a mis alumnos de 4º grado a una excursión para aprender sobre agricultura sostenible. Marcus estaba esperando junto al tractor cuando llegó nuestro autobús. Era alto, de hombros anchos, con ojos amables y tierra permanentemente incrustada bajo las uñas. Me estrechó la mano y dijo, usted debe ser la señorita Fairbanks. Mi hija no ha dejado de hablar de usted. Su hija era Lily, de 5 años, con rizos dorados y una sonrisa que podía derretir glaciares. Estaba en la clase de jardín de infancia de mi colega, pero yo le daba clases particulares. 2 veces por semana después de que su madre falleciera de cáncer el año anterior. Lily es una niña increíble, le dije. Inteligente como un rayo, curiosa por todo. Algo cambió en su rostro. Gratitud tal vez o el reconocimiento de un alma gemela. Dice que eres su profesor favorito de toda la escuela, aunque técnicamente no seas su profesor. Sonrió. Sus palabras aquella excursión se convirtieron en una llamada telefónica. La llamada se convirtió en un café. El café se convirtió en un picnic bajo el viejo roble de su propiedad. Fue entonces cuando Marcus me preguntó por mi familia y le dije la verdad. No tengo, le dije. O simplemente decidieron que no me tenían. No me pidió detalles. No insistió. Solo me dio un trozo de tarta de manzana que la madre de su difunta esposa le había enseñado a preparar y me dijo, la familia no siempre es de sangre, Ingrid. A veces son las personas que están ahí cuando todos los demás se van. Fue entonces cuando empecé a creerle. Pasaron 2 años como páginas que se pasan en un libro que por fin estaba escribiendo para mí. En 2022, Marcus y yo nos casamos. No en un club de campo, ni con 300 invitados y un pastel de 12 pisos. Intercambiamos votos bajo el roble donde habíamos tenido nuestra primera conversación de verdad con Lily, nuestra niña de las flores, y un puñado de amigos que se habían convertido en familia. Ese mismo año adopté oficialmente a Lily. El día que llegó el papeleo, me entregó un dibujo a crayón de 3 monigotes tomados de la mano bajo un sol amarillo. En la parte inferior, con letras temblorosas de preescolar, había escrito, mi mamá, mi papá, yo. Guardo ese dibujo en mi escritorio del trabajo. Algunos días, cuando el mundo se siente pesado, lo saco solo para recordar lo que importa. Terminé mi maestría en liderazgo educativo a través de clases nocturnas y cursos de verano, escribiendo trabajos a las 11 de la noche después de que Lily se durmiera, estudiando durante mis descansos para almorzar,
decidida a demostrar que la ambición no requería abandonar a los estudiantes que amaba. Cuando se abrió una vacante para subdirectora en la escuela primaria Maple Creek, presenté mi solicitud. El panel de entrevistas estaba compuesto de 3 miembros de la junta escolar, incluido Marcus, quien se abstuvo de votar. De todos modos, conseguí el trabajo. Durante todo ese tiempo, permanecí invisible. Sin redes sociales, sin comunicados de prensa, sin anuncios orgullosos a la familia que me había borrado. En algún lugar de Richmond, mi madre seguía diciéndole a la gente que yo estaba salvando niños en África. En algún lugar de Washington, D.C., Bradley seguía fingiendo que nunca había tenido una segunda hermana. En algún lugar de Internet, Victoria publicaba fotos de cenas familiares en mesas que nunca habrían sido un lugar para mí. No tenían ni idea de en quién me convertiría, y yo no estaba lista para decírselo. Todavía no. La llamada llegó un jueves por la tarde de marzo de 2024. Señora Fairbanks Webb. La voz era formal, precisa. Soy Diana Chen. Disculpas, soy Diana Morrison del Departamento de Educación de Virginia. La Junta ha revisado su solicitud y me complace informarle que ha sido seleccionada como la nueva superintendente de escuelas del condado de Clark. Me senté en el borde de mi escritorio, mis piernas de repente temblaban. Superintendente, el puesto al que me postulé por impulso, sin creer jamás que me considerarían. Supervisar 12 escuelas, 4.000 estudiantes, 200 maestros. ¿Estás seguro? Lo logré. Su trayectoria habla por sí sola. Los índices de alfabetización aumentaron un 18% en 3 años. La retención de maestros es la más alta de la región. El programa de mentoría que desarrolló se está adoptando en todo el estado. Una pausa. La doctora Hart lo recomendó específicamente. Dijo que usted era el mejor educador con el que había trabajado. Eleanor Hart, mi mentora de mi primer año como maestra, ahora es la comisionada de educación del estado. No había hablado con ella en meses. El anuncio apareció en los periódicos locales 2 semanas después. Maestra local asciende a superintendente. Un pequeño titular en el Sanonda Valley Voice, con mi foto del sitio web del distrito escolar. No pensé que nadie de mi familia lo vería. Me equivoqué. Rachel llamó esa noche sin aliento. Ingrid, tu hermana acaba de publicar ese artículo en el chat familiar con el título. ¿No es esto nuestra Ingrid? Se me encogió el estómago. ¿Qué dijo mi madre? Nada. No ha respondido. Pero Rachel dudó. Estaba en casa de la tía Patricia cuando sucedió. Tu madre llamó a Victoria inmediatamente. Pude oírla por teléfono. Ingrid estaba furiosa. Furiosa porque conseguí el trabajo. Furiosa porque no lo sabía. Furiosa porque les ha estado diciendo a todos que estás en África y ahora hay pruebas de que has estado aquí todo el tiempo. El correo electrónico llegó 3 días después. El asunto decía, de tu madre. Casi lo borro sin leer. Casi. Mi queridísima Ingrid, comenzaba. Vi la maravillosa noticia de tu ascenso. Siempre supe que lo tenías dentro. Deberíamos vernos para almorzar pronto. Me encantaría escuchar sobre todo lo que has logrado. Se acerca el Día de la Madre. Significará mucho tener a toda la familia reunida de nuevo. Ni una disculpa, ni un reconocimiento de los 4 años de silencio, ni una mención del mensaje de WhatsApp que me había destrozado, solo una invitación, como si nada hubiera pasado. Como si simplemente hubiera estado de viaje por mucho tiempo y ahora fuera bienvenida a regresar. No respondí. 2 semanas después, sonó mi teléfono con un número desconocido. Contra mi mejor juicio, contesté, ING, soy Victoria. Su voz era dulce, cálida, un tono que no había escuchado desde que éramos niños. Sé que ha pasado tiempo, pero quería comunicarme contigo personalmente. Mamá no se ha sentido bien y ha estado preguntando por ti. Tiene muchas ganas de verte. ¿Qué le pasa? Solo estrés. Ya sabes. ¿Cómo se pone?
Pero te extraña, Ingrid. Todos la extrañamos. Llamé a Rachel esa noche. ¿Está enferma mi madre? Rachel resopló. Estuvo en el spa ayer. Publicó una selfie en la sala de vapor de eucalipto. Una pausa. Ingrid, no se comunican porque te extrañan. Se comunican porque saliste en las noticias. Ya lo sabía, pero escuchar a Rachel confirmarlo hizo que la verdad se asentara en mis huesos. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Alguna vez has recibido una de esas llamadas de reconciliación? De esas en las que puedes escucharla. ¿Falso sinceridad que se filtra por el teléfono? Si sabes exactamente de qué estoy hablando, comenta sí abajo. Y si quieres saber qué hice después, sigue viendo porque lo que pasó en esa ceremonia de premios, ni yo lo vi venir. Ojalá pudiera decirte que fui fuerte todos los días, que nunca vacilé, nunca cuestioné, nunca me quedé despierta a las 3 de la madrugada preguntándome si era la villana de mi propia historia. Pero esa no sería la verdad. Las dudas se infiltraron lentamente después de esa llamada telefónica de Victoria. En el trabajo, mis compañeros no dejaban de felicitarme. El anuncio del superintendente se había extendido por todo el condado como la pólvora. Todos querían estrecharme la mano, preguntarme por mis planes, compartir lo orgullosos que estaban. Y entonces llegaron las preguntas que temía. Tus padres deben estar eufóricos, dijo mi subdirector una mañana, radiante. Apuesto a que tu madre está presumiendo con todo el mundo en la iglesia. Sonreí, asentí y cambié de tema. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina mientras Marcus lavaba la ropa. Los platos, y Lily hacía su tarea en la encimera. El silencio se sentía más pesado de lo habitual. Estás en otro lugar, dijo Marcus sin darse la vuelta. Háblame. Solo. Me presioné las palmas de las manos contra los ojos. Victoria llamó, dijo, mamá ha estado preguntando por mí, que me extraña. Lo miré. ¿Y si me equivoco, Marcus? ¿Y si he sido demasiado dura? Sigues siendo mi madre. Tal vez debería haber. ¿Qué? Se secó las manos, se giró hacia mí, ¿la llamó? De vuelta, fuimos a cenar, fingimos que los últimos 4 años no habían pasado. No lo sé. Mi voz se quebró. Sigo pensando que todo el mundo perdona a la familia, ¿verdad? Eso es lo que se supone que debes hacer. ¿Y si yo soy el malo aquí? Marcus no respondió de inmediato. En cambio, caminó hacia la oficina, desapareció un momento y regresó con su computadora portátil. Quiero mostrarte algo, dijo. Algo que he estado guardando para un momento exactamente como este. Marcus dejó la computadora portátil sobre la mesa y abrí una carpeta llamada Ingrid, no borrar. Dentro había archivos que casi había olvidado que existían. El primero, una captura de pantalla del mensaje de WhatsApp de mi madre, el que Rachel me había enviado hacía 4 años. La fecha y hora brillaban en la esquina. 9 de mayo de 2020, 8:32. Las palabras no habían cambiado. Ya no la veo como mi hija. El segundo, el correo electrónico de mi madre de hace 2 semanas. Mi queridísima Ingrid, sin disculpas, sin reconocimiento. El tercero, una foto del Instagram de Victoria, Día de Acción de Gracias de 2020. La familia. Retrato con el espacio vacío donde debería haber estado yo. El pie de foto, mamá, nos criaste bien. Lo guardé todo, dijo Marcus en voz baja. Cada mensaje que Rachel reenvió, cada foto que apareció en línea. Hice una copia de seguridad de todo en la nube con marcas de tiempo y metadatos porque sabía que este día llegaría. Se sentó frente a mí. Sabía que habría un momento en que olvidarías por qué te fuiste, cuando empezarías a preguntarte si fuiste tú quien falló. Miré fijamente la pantalla, la evidencia de mi propia. Borré el borrador y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No fracasaste, continuó Marcus. Sobreviviste. Construiste una vida. Te convertiste en alguien, no a pesar de ellos, sino sin ellos. Extendió la mano por encima de la mesa y tomó la mía.
No le debes perdón a personas que nunca lo pidieron. Solo te debes a ti misma la verdad. Cerré la laptop lentamente. Rachel te envió algo más, dije. ¿Qué es? Marcus vaciló. ¿Estás segura de que quieres verlo? Asentí. Abrió otra captura de pantalla. Un nuevo mensaje de la. El chat familiar era de ayer mismo. Y cuando lo leí, todo quedó claro. La captura de pantalla era del chat familiar de Fairbanks, del que me habían excluido hacía 4 años. El mensaje de mi madre brillaba en la pantalla, con fecha del día anterior. ¡Qué noticia tan maravillosa! Ingrid será homenajeada en la ceremonia estatal de Maestro del Año el mes que viene. Se televisará. Ya he confirmado nuestra asistencia. Llegaremos temprano, nos sentaremos en la sección familiar y la acompañaremos al escenario para las fotos. Victoria. Ponte tu Valentino rojo. Bradley, trae a Caroline. Esta es una oportunidad para demostrarle a todo el mundo que la familia Fairbanks está unida. Respuesta de Victoria. Ya elegí mi vestido. ¿Debo llevar flores? Bradley, liberaré mi agenda. Buena jugada de relaciones públicas. Nadie me preguntó si quería que estuvieran allí. Ni un solo mensaje mencionó la reconciliación, una disculpa, ni siquiera una conversación privada antes de aparecer en el momento más importante de mi carrera. Planean secuestrar tu ceremonia, dijo Marcus con voz tensa. Con ira controlada. Entra como si nada hubiera pasado. Posa para las cámaras. Atribúyete el mérito. Leí los mensajes de nuevo, más despacio esta vez. Las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza. Esta es una oportunidad, no, extraño a mi hija, no, estaba equivocada. Una oportunidad para arreglar su reputación, para recuperar el control de la narrativa. Para estar a mi lado en mi momento de triunfo y fingir que siempre estuvo ahí. No me quieren de vuelta, dije, la comprensión asentándose fría y definitiva en mi pecho. Quieren la versión de mí. Pueden presumir. Marcus asintió. Entonces, ¿qué vas a hacer? Miré la captura de pantalla por última vez, la cuidadosa orquestación de mi madre, la entusiasta obediencia de mis hermanos, la completa ausencia de cualquier cosa que se pareciera al remordimiento. Voy a dejar que vengan, dije en voz baja. Y luego voy a decir la verdad. Nos reunimos alrededor de la mesa de la cocina esa noche, Marcus, Rachel en videollamada y yo como generales planeando una campaña. Podrías desinvitarlos, sugirió Rachel. Llama a seguridad, haz que. Expulsados si intentan entrar. Entonces soy la villana, dije. La hija desagradecida que le prohibió a su propia madre asistir a su ceremonia de premiación. Esa es la historia que le contarán a todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la alternativa?, preguntó Marcus. Dejarlos entrar y fingir que te han estado apoyando todo este tiempo. Había estado pensando en esto durante horas, imaginando escenarios, sopesando opciones. No, dije finalmente. Los dejo venir. No armo un escándalo de antemano. No les advierto ni los confronto. Tomé una. Aliento. Y luego, cuando de mi discurso de aceptación frente a 500 educadores, cámaras de televisión y el gobernador de Virginia, le daré las gracias a mi familia. El rostro de Rachel en la pantalla se quedó inmóvil. Ingrid, le doy las gracias a mi familia, repetí. A mi esposo Marcus, que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. A mi hija, Lily, que me enseñó lo que es el amor incondicional. Y eso es todo. Esa es toda la lista. El silencio se cernió en el aire. No vas a mencionarlos en absoluto, dijo Marcus lentamente. ¿Por qué lo haría? No es mi familia. Lo dejaron claro hace 4 años. Abrí la captura de pantalla del mensaje de WhatsApp de mi madre en mi teléfono. No necesito exponerlos. No necesito leer esto en voz alta. Solo necesito no incluirlos. Su ausencia hablará por sí sola. ¿Y si tu madre intenta subir al escenario de todos modos?, preguntó Rachel. Sonreí,
la primera sonrisa genuina que había sentido en días. Entonces le recordaré muy amablemente que simplemente estoy respetando los límites que ella estableció. Dijo que ya no era su hija. Le estoy tomando la palabra. La doctora Eleanor Hart me llamó 3 días antes de la ceremonia. Ingrid, tenemos que hablar. Su voz tenía la franqueza sin rodeos que recordaba de mi primer año como maestra, cuando ella era la directora que le había dado una oportunidad a una nerviosa joven de 22 años recién salida de la universidad. ¿Ha surgido algo? Me preparé. ¿Qué pasó? Alguien contactó a la coordinadora de la ceremonia la semana pasada. Una mujer llamada Margaret Fairbanks dijo que era tu madre. Eleanor hizo una pausa. Ella me pidió hablar durante la parte del programa dedicada a las familias. Quería decir unas palabras sobre cómo te crié. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Hizo qué? La coordinadora me pasó la solicitud porque voy a dar el discurso de presentación. La rechacé. Otra pausa. Esta vez más pesada. Ingrid, no conozco la historia completa de tu situación familiar. Nunca me la has contado y nunca te he preguntado, pero te conozco. Te he visto trabajar durante 15 años y sé que si hubieras querido que tu madre participara, lo habrías hecho. La has mencionado tú misma. Exhalé lentamente. Gracias, Eleanor. Te estoy presentando en ese escenario, continuó. Y voy a hablar de tus logros, tu dedicación, tus 15 años cambiando la vida de los niños. No de tu apellido, no de quien te crió, solo de lo que has construido con tus propias manos. Su tono se suavizó. Te lo has ganado, Ingrid. Nadie puede reescribir esa historia excepto tú. Cuando colgué, Marcus me estaba mirando desde la puerta. Tu madre intentó subir al escenario. Eleanor la bloqueó. Negó con la cabeza lentamente, no con incredulidad, sino confirmando todo lo que ya sabía sobre la mujer que me había abandonado. ¿De verdad cree que puede volver como si nada?, dijo. Cree que se lo merece, respondí. Esa es la diferencia. La noche anterior a la ceremonia, me senté a la mesa de la cocina con un cuaderno en blanco, una taza de té de manzanilla y el peso de 4 años oprimiéndome el pecho. Lily se había acostado hacía 1 hora. Una manita pequeña saludaba desde la puerta. Buena suerte mañana, mamá. Vas a ser increíble. Marcus estaba en la sala de estar dándome espacio para escribir. Entendía que algunas palabras debían encontrarse a solas. Miré fijamente la página en blanco. Me gustaría agradecer a mi pluma suspendida en el aire. ¿A quién agradecí? A mis colegas, obviamente, al Dr. Hart, a los miembros de la junta que habían creído en mí, a los estudiantes que habían hecho que cada madrugada y cada noche larga valiera la pena. Y luego lo que pensé en mi madre, en la mujer que había organizado almuerzos en el club de campo mientras contándoles a sus amigas que estaba salvando niños en África, que me habían borrado de las fotos familiares como si retocara una imperfección, que en ese preciso instante probablemente estaba preparando su atuendo, practicando la sonrisa de su orgullosa madre, ensayando cualquier discurso que Eleanor ya le hubiera negado. Empecé a escribir. Quiero agradecer a mi familia, la familia que elegí y la familia que me eligió a mí. A mi esposo Marcus, que me vio cuando era invisible. A mi hija Lily, que me enseñó que el amor no es algo que se gana. Es algo. Das libremente. Dejé el bolígrafo. Eso fue suficiente. Eso fue todo. Ni una mención del nombre Fairbanks. Ni un reconocimiento a las personas que habían anunciado mi exilio en un chat grupal. Solo la verdad. La familia en mi discurso era la familia que realmente se había presentado. ¿Terminaste?, preguntó Marcus desde la puerta. ¿Terminaste?, dije. Mañana, me pararé frente a 500 personas y, por primera vez en 4 años, dejaré que mi silencio hable. La capital del estado de Virginia nunca había. Parecía más imponente. Había visto fotos del edificio toda mi vida. El diseño neoclásico de Thomas Jefferson, las columnas blancas, la cúpula que parecía tocar el cielo.
Pero de pie en la entrada con mi vestido azul marino, Marcus del brazo y Lily de la mano, sentí que estaba entrando en la historia. La ceremonia se celebraba en la cámara de la cámara. 500 sillas dispuestas en filas precisas. Cada una llena de educadores de todos los rincones del estado, directores, maestros, miembros de la junta escolar, superintendentes como yo que pasaron sus carreras en las aulas antes de ascender a oficinas y cámaras. 3 equipos de noticias, incluyendo una transmisión en vivo para el sitio web del Departamento de Educación. Me registré en la mesa de inscripción. Una voluntaria me entregó mi credencial. Ingrid Fairbanks Webb, maestra del año 2024 del estado de Virginia. Felicitaciones, dijo afectuosamente. Su familia debe estar muy orgullosa. Sonreí. Lo están. Tomamos asiento en la primera fila, reservada para los homenajeados y sus familiares directos. Lily estaba sentada entre Marcus y yo, con las piernas colgando bajo la silla, demasiado cortas para llegar al suelo. Llevaba el vestido que habíamos elegido juntas, amarillo suave con pequeñas margaritas bordadas. Mamá, susurró, tirando de mi manga. ¿Ese es tu nombre ahí arriba? Levanté la vista. Una pancarta enorme se extendía por el escenario. Maestra del año del estado de Virginia 2024, Ingrid Fairbanks Webb. Mi nombre de 50 pulgadas de ancho, imposible de ignorar. Apreté la mano de Lily. Sí, cariño. Ese es mi nombre. Detrás de mí, podía sentir ojos en mi espalda. La incómoda sensación de ser observada. No me giré. No hacía falta. Ya sabía quién estaba sentada en la segunda fila, sin invitación y sin inmutarse, esperando un foco que jamás la iluminaría. La oí antes de verla. Disculpe, esa es mi hija ahí arriba. Sí, la homenajeada. Necesito estar en la sección familiar. La voz de mi madre resonó en la sala con autoridad experimentada. El mismo tono que usaba para dar órdenes a los camareros. El silencio se cernía en las cenas. Convencer a extraños de que pertenecía a cualquier lugar donde estuviera. Mantuve la vista al frente. Respira. Solo respira. De reojo, los vi llegar como una delegación. Mi madre con perlas color crema de Chanel en el cuello. Victoria con ese vestido rojo de Valentino que había mencionado, cintura ceñida, escote dramático, lista para la cámara. Bradley y Tom Ford, de color carbón, su esposa Caroline detrás de un Oscar de la renta. Se abrieron paso hasta la segunda fila, justo detrás de nosotros. Y oí el susurro escénico de mi madre a la mujer que estaba a su lado. Soy Margaret Fairbanks, la madre de Ingrid. Crié a esa niña desde el día en que nació. Todo lo que es, me lo debe a mí. La mujer asintió cortésmente, mirando la pancarta. Luego volvió a mirar a mi madre. Victoria se inclinó lo suficiente como para que pudiera oler su perfume. Ingrid, ¿te ves bien? No me giré, no la reconocí. Una mano tocó mi hombro. ¿No vas a saludar a tu familia? La voz de Bradley, casual, arrogante. Giré la cabeza justo. Ligeramente. No lo suficiente como para mirarlos a la cara, solo lo suficiente para que me oyeran. Mi familia está sentada justo a mi lado. Luego me volví hacia el escenario, la pequeña mano de Lily cálida en la mía. ¿Quieren saber qué pasó cuando di mi discurso? Cuando mi madre me oyó agradecer a todos en mi vida excepto a ella. Les prometo que no adivinarán su reacción. Si todavía están conmigo, pulsen el botón de me gusta y quédense. Los próximos 3 minutos son la razón por la que les cuento esta historia. El doctor Eleanor Hart caminó hacia el podio con la misma autoridad tranquila que había llevado a cada aula, a cada reunión de la Junta, a cada conversación difícil durante las últimas 3 décadas. Ajustó el micrófono, observó la sala y comenzó. En 15 años trabajando en el sistema educativo de Virginia, he tenido el privilegio de conocer a miles de maestros extraordinarios. Pero hoy, quiero hablarles de uno que se destaca.
Sentí que mi madre se removía en su asiento detrás de mí, ajustándose las perlas, preparando su expresión orgullosa para la cámaras. Ingrid Fairbanks Webb comenzó su carrera en una escuela primaria rural con 23 alumnos, recursos limitados y una determinación ilimitada. La voz de Eleanor era firme y cálida. Solo en su primer año, elevó los niveles de lectura en un promedio de 2 grados por alumno. No por arte de magia, sino por presentarse todos los días. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Ingrid no provenía de un entorno que le facilitara el camino. No tenía contactos ni privilegios otorgados. En bandeja de plata. Un ligero énfasis en esas palabras. ¿Lo estaba imaginando? Ella construyó todo ella misma. Su maestría mientras enseñaba a tiempo completo, su programa de mentoría que ahora se está adoptando en 37 condados de todo el estado, su familia, me quedé sin aliento, a quienes tengo el honor de presentar ahora. Su esposo Marcus, quien ha servido en la Junta Escolar del Condado de Clark durante 6 años, y su hija, Lily, quien me dijo tras bambalinas que su mamá es la mejor maestra del mundo entero. La cámara se movió hacia Marcus y Lily. No a mi madre, no a Victoria con su vestido rojo. A la familia que importaba. Detrás de mí, oí una fuerte inspiración. El crujido de una silla cuando alguien agarró el reposabrazos con demasiada fuerza. Eleanor sonrió. Demos la bienvenida a su maestra del año 2024 del estado de Virginia. Ingrid Fairbanks Webb. Caminé hacia el podio con piernas que se sentían más firmes de lo que esperaba. 500 rostros me miraban. Las cámaras registraban cada respiración, y en la segunda fila, 4 personas con ropa de diseñador esperaban a que llegara el momento. El reconocimiento que creían merecer. Gracias, Dr. Hart, comencé. Y gracias al Departamento de Educación de Virginia, a la oficina del gobernador y a todos los que hicieron posible este día. Miré al público real. Maestros que pasaban sus fines de semana corrigiendo exámenes. Directores que se quedaban hasta tarde para aconsejar a los estudiantes con dificultades. Educadores que habían elegido esta vida no por dinero ni estatus, sino porque creían en el poder del potencial de un niño. Cuando empecé a dar clases hace 15 años, no sabía si duraría un semestre. Las horas eran largas, el sueldo modesto y algunas personas, hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado, cuestionaban si era un camino que valía la pena seguir. Silencio, de esos que vibran. Pero esto es lo que aprendí. Enseñar no se trata de demostrarle nada a nadie. Se trata de estar presente para los niños que te necesitan, incluso cuando nadie más lo hace, especialmente cuando nadie más lo hace. Respiré hondo. Lo cual me lleva a mis agradecimientos a mis colegas de la escuela primaria Maple Creek. Ustedes son mi comunidad. Al Dr. Hart, que vio algo en mí cuando yo era solo una nerviosa joven de 22 años con un sueño. Le debo más de lo que las palabras pueden expresar. Me giré hacia la primera fila. Y a mi familia, sonreí a Marcus, a Lily, a mi esposo, Marcus, que creyó en mí cuando yo había dejado de creer en mí misma. A mi hija Lily, que me recuerda cada día lo que es el amor incondicional. Me detuve. Esa era la lista. Detrás de mí, alguien en la segunda fila se puso de pie. Ingrid. La voz de mi madre. No me giré. Ingrid, cariño, seguro que no te has olvidado de tu propia madre. La voz de Margaret resonó en la sala, su tono a medio camino entre herido y autoritario, el tipo de voz diseñada para que todos en la sala sintieran compasión por ella. La madre abandonada, ignorada por su hijo ingrato. Oí un movimiento detrás de mí, unos tacones que resonaban contra el mármol. Caminaba hacia el escenario. 500 cabezas se giraron, las cámaras giraron. El momento se prolongó. Como caramelo blando, pegajoso e ineludible. Mi madre llegó al pie de los escalones del escenario, su Chanel color crema reflejaba la luz, su sonrisa de ensayo permanecía firme. Solo quería decir unas palabras sobre mi hija, sobre lo orgullosa que estoy de todo lo que es la señora Fairbanks. Mi voz salió tranquila, suave, amplificada por el micrófono del podio para que todos la oyeran. Se detuvo a mitad de la frase,
con un pie en el primer escalón. Gracias por asistir, dije, mirándola a los ojos por primera vez en 4 años. Pero la parte de mi discurso dedicada a la familia ha concluido. Su sonrisa brilló por un instante, una pequeña grieta en la fachada. Ingrid, soy tu madre. Dijiste que ya no me veías como tu hija. Las palabras cayeron como piedras en un estanque en calma. Hace 4 años, en un mensaje grupal, dijiste que elegí ser una humilde maestra y que ya no era parte de tu familia. Se oyeron jadeos entre el público, un murmullo de voces. Alguien dejó caer un programa. Simplemente he respetado tu decisión, continué con calma. A la familia que agradezco. Hoy es la familia que me apoyó, la familia que no me exigió que demostrara mi valía con un puesto de trabajo o un salario. Un guardia de seguridad se acercó a Margaret con suavidad, indicándole que volviera a su asiento. Ella se quedó inmóvil, sin avanzar ni retroceder. Por primera vez en mi vida, mi madre no tenía nada que decir. El silencio duró exactamente 4 segundos. Entonces, desde algún lugar en medio de la sala, se puso de pie una mujer, de pelo rubio, de unos 60 y tantos años, con un sencillo cardigan y gafas que habían visto miles de aulas. Ella empezó. Aplausos, lentos, deliberados, inconfundibles. Otra persona se puso de pie, luego 5, luego 20. El aplauso creció como una ola, recorriendo la sala hasta que todos y cada uno de los educadores en esa sala se pusieron de pie. 500 personas dándome algo que mi propia madre nunca tuvo. Validación sin condiciones. Me aferré a los bordes del podio, con los ojos ardiendo. El guardia de seguridad guió suavemente a Margaret de regreso a su asiento. Caminaba rígida, mecánicamente, su postura perfecta desmoronándose con cada paso. Victoria extendió la mano hacia su brazo. Susurró algo urgente, pero Margaret la ignoró. Alcancé a oír fragmentos de conversaciones de Rose, que estaba cerca. ¿Oíste lo que dijo? Su propia madre la repudió por ser maestra. Eso es repugnante. Así que esa es la mujer que la llamó maestra de poca monta. ¿Te lo imaginas? La historia se extendía por la sala como la pólvora. Cada susurro, un clavo más en el ataúd de la reputación cuidadosamente construida de mi madre. Cuando finalmente cesaron los aplausos y la gente tomó asiento, vi a Margaret. Sentada rígidamente en su silla, con la mirada fija al frente. Su Chanel color crema de repente parecía demasiado brillante, demasiado forzado. Victoria tecleaba furiosamente en su teléfono. Bradley tenía la mandíbula tan apretada que podía ver los músculos trabajando desde el escenario. Y en la primera fila, Lily me miraba con los ojos brillantes. «¿Lo lograste, mamá?», susurró, demasiado bajo para que alguien más la oyera, pero leí sus labios perfectamente. Les sonreí. Solo a ella. El resto del público se desvaneció en el ruido de fondo. Mi familia. Estaba orgulloso de mí. Eso era lo único que importaba. Me acorralaron en el pasillo fuera de la cámara. Acababa de terminar de tomarme fotos con el gobernador, un hombre amable con un apretón de manos firme que me había dicho que mi discurso era lo más honesto que había escuchado en ese edificio en 20 años cuando los vi acercarse. Mi madre, flanqueada por Victoria y Bradley, se abría paso entre la multitud con la determinación de quienes creían que se les debía una explicación. Ingrid. La voz de mi madre era baja ahora, despojada de su cualidad de oratoria. Necesito hablar en privado. Mantuve un tono agradable y profesional. Si tiene algo que decir, señora Fairbanks, puede decirlo aquí. Sus ojos se dirigieron a la gente que nos rodeaba, otros homenajeados, sus familias, un periodista que tomaba notas. Me humilló delante de todos en televisión. Dije un hecho. Saqué mi teléfono, lo desbloqueé y le mostré la captura de pantalla que había estado en mi carrete de fotos durante 4 años. Este es el mensaje que envió el 9 de mayo de 2020. Ya no la veo como mi hija. Sus palabras, su decisión. Simplemente lo respeté. El rostro de mi madre palideció. Es decir, estaba molesta. Ya sabes cómo se sacan las cosas de contexto. Contexto.
Le mostré la marca de tiempo, el identificador del remitente, el emoji de corazón de Victoria, el «mamá entendida» de Bradley. Era un mensaje grupal que le decía a toda nuestra familia que fingiera que yo no existía. No hay otro contexto. Bradley dio un paso al frente. Ingrid, seamos razonables. Fui razonable durante 30 años. Mi voz se mantuvo tranquila. Fui razonable cuando me sentaste en la mesa de los niños. Razonable. Cuando mamá olvidó mi graduación. Razonable cuando todos decidieron que mi carrera me hacía desechable. Guardé mi teléfono. Ya no seré razonable. La máscara de Victoria se resquebrajó primero. Esto es ridículo, siseó, su vestido rojo de Valentino de repente luciendo chillón bajo las luces fluorescentes del pasillo. Vinimos aquí para apoyarte. Reorganizamos todos nuestros horarios. Viniste aquí para una sesión de fotos. Mantuve la voz firme. Leí tus mensajes, Victoria. ¿Debería traer flores? Eso no es apoyo. Eso es puesta en escena. Su rostro se sonrojó. ¿Cómo? ¿Quién te enseñó eso? No importa cómo lo sé. Lo que importa es que todos ustedes planean presentarse en mi ceremonia, sentarse en la sección familiar y atribuirse el mérito de un éxito que pasaron 4 años ignorando. Bradley intentó un enfoque diferente. Su voz de abogado, tranquila, razonable, el tono que usaba para negociar acuerdos. Ingrid, piensa en esto desde una perspectiva de relaciones públicas. El vídeo se está volviendo viral. La gente está llamando a mamá. La gente está llamando a mamá por lo que es. Estás empeorando esto para todos. Para la familia. Nombre. No he tenido ese nombre en 2 años. Levanté la mano, mostrando el sencillo anillo de oro que Marcus me había puesto. Ahora soy una red. Y lo curioso de los apellidos es que solo significan algo si la familia que los respalda es real. Victoria se acercó, bajando la voz a un susurro feroz. Crees que eres mejor que nosotros, ¿verdad? Solo porque recibiste un premio. No, la miré a los ojos. Creo que soy exactamente lo que siempre he sido, una maestra. La misma maestra a la que llamabas humilde. La misma maestra mamá. Me daba vergüenza mencionarlo en su club de campo. Me giré para mirarlos a los 3. No me volví mejor que ustedes. Decidieron que no era lo suficientemente buena y dejé de intentar cambiar su opinión. Detrás de mí, oí los pasos firmes de Marcus. La pequeña mano de Lily encontró la mía. ¿Lista para ir a casa?, preguntó. Más que lista. Me giré para mirar a mi madre por última vez. De alguna manera, se ve más pequeña. El Chanel color crema colgaba diferente ahora. Las perlas parecían menos pulida. 4 años de cuidadosa construcción de reputación, deshechos en 3 minutos en un escenario que nunca había sido invitada a compartir. Señora Fairbanks, dije en voz baja, lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera oír. Hace 4 años, usted tomó una decisión. Eligió su imagen por encima de su hija. Eligió las opiniones de las mujeres en un club de campo por encima de una niña que la amaba. Su labio tembló. La primera grieta en su armadura que jamás había visto. Podría odiarla por eso, continué. Pasé muchas noches pensando que debería. Pero esto es lo que comprendí. Odiarte significaría que aún controlas mi vida. Y no lo haces. Ya no. Ingrid, no te pido que te disculpes. No necesito tu disculpa para ser feliz. He sido feliz durante 2 años sin ella. Respiré hondo. Pero quiero que entiendas algo. No hago esto para castigarte. Hago esto porque finalmente aprendí la diferencia entre el perdón y el respeto a uno mismo. Me giré hacia Victoria. Me preguntaste si creo que soy mejor que tú. No lo creo. Creo que merezco ser amada incondicionalmente. Y encontré eso en otro lugar. Con Bradley. Te preocupaba el apellido, pero los nombres son solo palabras.
La familia está presente. No estuviste presente durante 4 años. No puedes empezar ahora. Di un paso atrás. La mano de Marcus, cálida en mi espalda baja. Lily pegada a mi costado. Adiós, señora Fairbanks. Victoria Bradley. Asentí una vez. Espero que encuentres lo que sea que estés buscando, pero no lo encontrarás conmigo. Salimos por la puerta sin mirar. Las consecuencias no ocurrieron de la noche a la mañana. Se infiltraron lentamente, como el agua por las grietas de los cimientos. Rachel me llamó un mes después de la ceremonia con novedades que no le había pedido, pero que de alguna manera necesitaba escuchar. Tu madre renunció al comité social del club de campo, dijo. Dijo que necesitaba concentrarse en asuntos familiares. Pero todos saben la verdadera razón. Las mujeres le hacían preguntas que no podía responder sobre ti, sobre el discurso, sobre qué clase de madre repudia a una hija por ser una profesora. Revolví mi café, viendo cómo se formaba el remolino de crema. Y Victoria borró todas sus publicaciones familiares de Instagram. Todas y cada una. Alguien en los comentarios de la página de su consulta preguntó si era la hermana que envió un emoji de corazón cuando su madre derribó a su hermano. Rachel rió amargamente. Aparentemente, a los pacientes no les gusta saber que su cirujano plástico tiene un tiempo de respuesta de 30 segundos ante la crueldad familiar, un emoji de corazón. Bradley se había quedado completamente en silencio. Según Rachel, le dijo a su tía Patricia que todo. La situación se había exagerado y él prefería no hablar de ello. La clase profesional tenía sus maneras de castigar los deslices sociales. Nadie boicoteaba la consulta de Victoria ni se negaba a contratar al bufete de Bradley, pero había murmullos, miradas de reojo en los eventos de networking, ese sutil distanciamiento que se producía cuando la gente se daba cuenta de que tras una fachada brillante se escondía algo podrido. Tu madre está yendo a terapia, añadió Rachel en voz baja. Le dijo a la tía Patricia que quiere entender que salió mal. Dejé mi taza. Bien por ella. ¿No quieres saber más? Tal vez esté cambiando de verdad. Tal vez sí. Miré por la ventana el roble de nuestro patio trasero. Aquel donde Marcus y yo intercambiamos votos. Pero que ella haya cambiado no cambia lo que pasó. Y no me obliga a volver. 6 meses después, aprendí lo que realmente se siente la paz. No la ausencia de ruido. Nuestra casa de campo nunca estaba en silencio. Lily practicaba piano en la sala, las teclas tropezando con furís con una imperfección decidida. Marcus discutía con el tractor en el granero, convencido de que entendía sus sermones sobre eficiencia de combustible. Las gallinas tenían opiniones sobre todo. Pero debajo de todo ese ruido, reinaba la quietud, esa que proviene de saber exactamente a dónde perteneces. Yo seguía siendo superintendente. El trabajo era duro, reuniones de presupuesto, conflictos de personal, el papeleo interminable de administrar 12 escuelas. Pero cada mañana, al entrar en mi oficina, veía el dibujo a crayón de Lily colgado encima de mi escritorio. 3 monigotes, un sol amarillo, mi mamá, mi papá y yo. Ese era mi recordatorio diario de lo que realmente significaba el éxito. En nuestro 3er aniversario de bodas, Marcus y yo hicimos otro picnic bajo el roble. Lily ayudó a extender la manta, colocando platos de pollo frito frío y las famosas galletas de la madre de Marcus. La luz del atardecer lo tornaba todo dorado. Alguien de una editorial llamó la semana pasada, mencionó Marcus con naturalidad, mientras me ofrecía un vaso de limonada. Quieren que escribas un libro sobre tu carrera, tu trayectoria, todo. Negué con la cabeza. Antes de que terminara. No quiero vivir en el pasado. Aunque pudiera ayudar a otras personas, a otros maestros que se han sentido insignificantes. Lo pensé. Lo pensé de verdad. Si alguna vez cuento esta historia públicamente, dije finalmente, será bajo mis condiciones. No por venganza, no por lucro. Solo para que alguien más sepa que no estás solo. Lily se acurrucó en mi regazo, oliendo a hierba y sol. Cuéntame una historia, mamá. Le besé la coronilla.
Érase una vez una maestra que encontró a su familia. La carta llegó un martes de octubre, casi exactamente un año después de la ceremonia. No había remitente en el sobre, solo mi nombre escrito con una letra que reconocí de inmediato. La cuidada cursiva de la que mi madre siempre se había enorgullecido. Los elegantes trazos que había perfeccionado durante años en la escuela de etiqueta en la década de 1970. Me senté a la mesa de la cocina durante un buen rato, sosteniendo el sobre. Marcus entró del granero, vio lo que tenía en la mano y se sentó frente a mí sin decir palabra. No tienes que abrirlo. Eso, dijo. Lo sé. De todos modos, la abrí. La carta tenía 2 páginas escritas a mano en su papelería personalizada, una cartulina color crema con sus iniciales grabadas en oro. ING, he escrito esta carta 47 veces. Cada vez intenté explicar, justificar, hacerte entender por qué hice lo que hice. Pero la verdad es más simple y más fea que cualquier explicación que pudiera dar. Tenía miedo. Miedo de lo que la gente pensaría. Miedo de ser juzgada. Miedo de que tus decisiones reflejaran de alguna manera fallos en mí. No espero que me perdones. Ni siquiera me he perdonado a mí misma. Solo quiero que sepas que me equivoqué. No enfadada ni sacada de contexto. Me equivoqué. Y lamento cada día que pasaste creyendo que no eras suficiente. No me debes una respuesta. No me debes nada. Pero si alguna vez quieres hablar, no reconciliarnos, solo hablar, estaré aquí. Tu madre, aunque esa palabra no signifique para ti lo que debería, la leí 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la puse en la cocina. Cajón. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Marcus. No lo sé. Miré el roble, cuyas hojas se volvían ámbar bajo la luz otoñal. Pero por primera vez, creo que no necesito saberlo todavía. ¿Sabes qué me mantuvo despierta durante meses después de todo esto? No la ira, ni siquiera la tristeza. Fue una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué una madre borraría a su propia hija? ¿Qué clase de persona mira a su hija y ve una carga? Pasé mucho tiempo leyendo sobre esto, hablando con una amiga terapeuta, tratando de entender, no de perdonar, sino para dejar de cargar con el peso de la confusión. Esto es lo que aprendí sobre personas como mi madre. Margaret Fairbanks creció en una familia donde el amor era transaccional. Sus propios padres la elogiaban cuando tenía éxito y se distanciaban cuando no lo tenía. Aprendió desde temprana edad que el valor equivale al desempeño, que uno se gana su lugar en la mesa, literalmente. Para cuando tuvo hijos, no conocía otra forma de amar. Cuando Victoria se convirtió en cirujana y Bradley en abogado, mi madre no solo estaba orgullosa, sino que sentí alivio. Su éxito demostraba que era una buena madre. Sus logros eran sus logros. Su estatus la protegía de la vergüenza que había cargado desde la infancia. Y luego estaba yo, la hija que eligió el sentido de la vida por encima del dinero, que escogió una profesión humilde que hacía que Margaret se sintiera expuesta. Cada vez que alguien preguntaba por sus hijos, tenía que explicarme. Dar explicaciones le parecía un fracaso. Así que hizo lo que hacen las personas asustadas. Eliminó la parte que le dolía. Eso no la justifica. Nada justifica abandonar a un hijo. Pero entender esto me ayudó a darme cuenta de algo importante. Su rechazo nunca tuvo que ver con mi valía. Tenía que ver con sus heridas. Y esto es lo que quiero que escuches. Si alguna vez has estado en mi lugar, no eres responsable de sanar a las personas que te lastiman. Puedes comprenderlas sin excusarlas. Puedes tener compasión sin darles acceso a tu vida. Los límites no son muros construidos con ira. Son puertas que tú controlas. Si esta historia resonó contigo, tengo una pregunta. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y proteger tu paz? Deja tu respuesta en los comentarios. Las leo todas. Y si quieres más historias como esta, mira el vídeo que está en la descripción. Creo que encontrarás algo que te resuene. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar.
Soy Ingrid y por fin sé lo que significa realmente la familia.